Un niño cuestiona con desprecio a un mendigo en la calle, pero al escuchar su historia descubre que la vida puede cambiar en un instante. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia. Espero que disfruten de esta historia. El sol brillaba con intensidad aquella tarde de otoño. Las calles del centro estaban abarrotadas de gente, cada cual inmersa en su propio mundo. Martín caminaba junto a su madre, sujetando una bolsa llena de compras. Era un sábado típico para ellos, paseos por las tiendas elegantes, cafés con aroma a vainilla y risas sin preocupaciones. Martín, de 12 años, llevaba una camiseta de marca y zapatillas blancas inmaculadas. Había crecido en una burbuja cómoda, donde nunca faltaba nada. Su visión del mundo estaba marcada por lo que veía a su alrededor: personas exitosas, carros lujosos y vitrinas que reflejaban el brillo de una vida acomodada. Sin embargo, aquella tarde, algo rompió la monotonía de su paseo. En la esquina de la calle principal, junto a una panadería, estaba un hombre mayor sentado en el suelo. Llevaba una chaqueta raída y pantalones desgastados. Su cabello era una maraña grisácea, y su barba desordenada cubría parcialmente un rostro que parecía haber conocido días mejores. Frente a él, un cartón con letras mal escritas decía: «Ayuda, por favor». Martín frunció el ceño al verlo. Había pasado muchas veces junto a personas como él, pero algo en la expresión tranquila del hombre lo irritó. Su madre, ocupada revisando su teléfono, no notó cómo Martín se detenía frente al mendigo. «¿Por qué no trabajas en vez de pedir?», soltó Martín de repente, su voz cargada de desdén. El hombre levantó la vista, sorprendido por el tono directo del niño. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una calma que desarmaba. No se ofendió, en cambio, esbozó una pequeña sonrisa. «¿Por qué no trabajo?», repitió con suavidad, como si estuviera considerando la pregunta. Miró sus propias manos, una de ellas cubierta por la manga vacía de su chaqueta. «Porque hace poco fui médico, pero una mano menos y una vida rota me enseñaron a pedir ayuda». Martín lo miró fijamente, sin saber qué responder. El hombre no parecía molesto ni avergonzado. Su voz no tenía rastro de reproche, solo una serena aceptación de la verdad. «¿Eras médico?», preguntó Martín, casi sin pensarlo, pero su tono aún conservaba incredulidad. «Sí, muchacho. Ayudaba a otros. Pero la vida tiene maneras inesperadas de enseñarnos lecciones». Antes de que Martín pudiera decir algo más, su madre se dio cuenta de que se había detenido. «Martín, ¿qué haces ahí?», preguntó, acercándose con una mezcla de impaciencia y curiosidad. «Nada, mamá», respondió él rápidamente, retomando el paso y dejando al mendigo atrás. Mientras continuaban caminando, su madre no le dio mayor importancia al incidente, pero Martín no podía quitarse las palabras del hombre de la cabeza. «Hace poco fui médico». La frase se repetía en su mente como un eco. ¿Cómo alguien que había tenido una profesión tan respetada podía acabar así? Esa noche, al cenar con su familia, Martín apenas habló. Su padre y su madre comentaban las noticias y las actividades del día, pero él estaba distraído, imaginando la vida del mendigo antes de llegar a esa esquina. Por primera vez, sintió algo más allá del disgusto, una curiosidad que lo inquietaba profundamente. Al recostarse en su cama, Martín no podía dejar de pensar en los ojos del hombre y en la extraña serenidad con la que había hablado. ¿Habría dicho la verdad? ¿O era solo una historia inventada para justificar su situación? No lo sabía, pero había algo en esas palabras que se negaba a desaparecer de su mente. Esa noche, Martín aprendió que las apariencias podían ser engañosas, aunque aún no estaba dispuesto a aceptarlo del todo. Sin saberlo, aquella breve interacción sería el inicio de una lección que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. La curiosidad había ganado. Martín no podía quitarse de la cabeza las palabras del mendigo del día anterior. Después de la escuela, en lugar de ir directamente a casa, tomó un desvío por la misma calle donde lo había visto. Quería entender por qué alguien que decía haber sido médico había terminado en esa esquina, pidiendo limosna. El hombre seguía ahí, sentado en el mismo lugar, con su chaqueta raída y su mirada tranquila. Al verlo, Mateo alzó la vista y, al reconocer al niño, sonrió con amabilidad. «Volviste, muchacho». Martín se detuvo frente a él, las manos en los bolsillos. «Quiero saber más de ti. Dijiste que fuiste médico, pero no entiendo cómo alguien puede pasar de salvar vidas a estar aquí». El hombre asintió lentamente, como si hubiera esperado la pregunta.
Señaló un espacio junto a él en el bordillo de la acera. Es una larga historia, pero si tienes tiempo, puedo contártela. Martín dudó un momento, luego se sentó, intentando ignorar la suciedad del suelo. Me llamo Mateo, dijo el hombre, extendiendo la mano que le quedaba. Martín, respondió el niño, estrechándola con cierta timidez. Mateo suspiró y miró al horizonte, como si estuviera reviviendo cada palabra antes de pronunciarla. Hace años, yo no era muy diferente de la gente que pasa por aquí sin mirarme. Tenía una vida que muchos envidiarían, una carrera brillante, una casa hermosa y una familia que me amaba. Era cirujano, ¿sabes? Mi trabajo era salvar vidas, y lo hacía bien. Era mi pasión. Martín lo escuchaba con atención, sorprendido por la convicción en sus palabras. Pero una noche, todo cambió. Mateo conducía por una carretera oscura después de un turno largo en el hospital. Estaba exhausto, pero quería llegar a casa para cenar con su esposa y su hija. La lluvia caía con fuerza, y las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado. Un segundo de distracción fue suficiente. Un camión que venía en dirección contraria perdió el control y se desvió hacia su carril. Mateo giró el volante con desesperación, pero no pudo evitar el impacto. El estruendo del choque resonó como un trueno. Cuando despertó en el hospital, lo primero que sintió fue un dolor punzante en el brazo. Miró hacia abajo y vio la venda gruesa donde antes estaba su mano. Perdí mi mano derecha en ese accidente. Para un cirujano, perder una mano es perderlo todo. Martín lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de imaginar lo que eso significaba. Intenté seguir adelante, continuó Mateo. Pero no era fácil. Las facturas médicas se acumularon. El hospital donde trabajaba me despidió. Ya no podía operar, y sin mi sueldo, poco a poco todo se vino abajo. Vendimos la casa para pagar las deudas. Mi esposa. Bueno, ella intentó quedarse, pero no pudo soportar lo que nos estaba pasando. Se llevó a nuestra hija y me dejó. Martín sintió un nudo en la garganta. ¿Y no podías conseguir otro trabajo?, preguntó con cautela. Lo intenté, respondió Mateo con una sonrisa amarga. Pero el mundo no siempre es amable con quienes han perdido más de lo que se ve. Al final, terminé aquí, en esta esquina, aprendiendo a pedir. No fue fácil. Al principio sentí vergüenza, enojo, incluso odio por las personas que me ignoraban. Pero luego entendí algo: pedir ayuda no es una debilidad. Es un acto de humildad. El silencio entre ambos fue pesado, pero no incómodo. Martín procesaba cada palabra, su mente llena de imágenes de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido en un abrir y cerrar de ojos. ¿No te da rabia?, preguntó al fin. Mateo lo miró con una expresión tranquila. Claro que sí, a veces. Pero el enojo no me devolverá mi mano, ni mi familia, ni mi trabajo. Aprendí a aceptar mi nueva realidad, y con eso encontré paz. Martín permaneció en silencio por un rato, viendo pasar a la gente que ignoraba a Mateo como si fuera invisible. Finalmente, se levantó. Gracias por contarme tu historia, dijo, aunque las palabras le parecían insuficientes. Mateo asintió con una sonrisa. Gracias por escuchar, Martín. No muchos se detienen a hacerlo. Mientras Martín caminaba de regreso a casa, su mente estaba llena de pensamientos. Por primera vez, veía a las personas en la calle de manera diferente. Comprendió que detrás de cada rostro había una historia, y que juzgar sin saber era más fácil que tener compasión. Esa noche, al cerrar los ojos, las palabras de Mateo seguían resonando en su cabeza. Pedir ayuda no es una debilidad. Es un acto de humildad. Los días siguientes al encuentro con don Mateo fueron diferentes para Martín. Algo había cambiado en su interior. Caminaba por las calles con una mirada nueva, observando con atención a las personas que antes ignoraba. En cada esquina, donde antes solo veía mendigos, ahora se preguntaba qué historias ocultaban esas manos extendidas y esos rostros cansados. Esa tarde, Martín estaba en casa, sentado en el comedor, jugueteando con su cuchara mientras su madre preparaba la cena. El olor del estofado llenaba la cocina, pero él apenas lo notaba. Finalmente, rompió el silencio. Mamá, ¿tú crees que la gente que pide en la calle lo hace porque quiere?, preguntó, sin mirarla directamente. Su madre se giró, sorprendida por la pregunta. Bueno, cariño, supongo que algunos sí, pero otros tal vez no tienen opción. ¿Por qué preguntas? Conocí a un hombre, respondió Martín,
bajando la mirada. Se llama Mateo. Dice que fue médico antes de perder todo. La madre dejó el cucharón a un lado y se sentó frente a él, interesada. Martín le contó la historia de don Mateo, desde el accidente que le quitó la mano hasta la soledad de la esquina donde ahora pedía limosna. Al terminar, su madre lo miraba con una mezcla de asombro y tristeza. Es una historia muy dura, Martín. ¿Y qué quieres hacer con eso?, preguntó con suavidad. El niño levantó la mirada, decidido. Quiero ayudarlo. Esa noche, Martín escribió una lista de ideas en su cuaderno. Sabía que no podía cambiar la vida de don Mateo de un día para otro, pero estaba decidido a hacer algo. Al día siguiente, reunió a un grupo de amigos después de la escuela y les contó la historia. Imaginen que alguien como él, que ayudaba a salvar vidas, ahora necesita nuestra ayuda, dijo con pasión, notando cómo sus palabras resonaban en algunos de ellos. Podemos organizar una colecta, juntar algo de dinero o comida. Si cada uno de nosotros aporta algo, haremos la diferencia. Aunque al principio algunos dudaron, pronto se contagiaron de la determinación de Martín. Juntos comenzaron a planificar, hablarían con sus padres, buscarían ropa en buen estado, recolectarían alimentos no perecederos y hasta pequeños aportes económicos. Con la ayuda de su madre, Martín también diseñó volantes que repartieron entre los vecinos. En cuestión de días, lograron juntar una buena cantidad de donaciones. El comedor de la casa se llenó de bolsas de ropa, cajas de comida y sobres con dinero. El sábado por la mañana, Martín, su madre y un par de amigos caminaron hasta la esquina donde siempre estaba don Mateo. Lo encontraron como siempre, sentado, observando a la gente pasar. Pero cuando vio a Martín acercarse con una sonrisa, sus ojos se iluminaron. «Martín», dijo, sorprendido. «Hola, don Mateo. Traje algo para usted». «Bueno». «Trajimos algo», respondió, señalando las bolsas que cargaban. Mateo se puso de pie lentamente, con la mirada llena de incredulidad. Martín le explicó lo que habían hecho, cómo habían reunido a las personas de su comunidad para ayudarlo. «Esto es para que no pase hambre», dijo, entregándole una caja con alimentos. «Esto es para abrigarse en el invierno», añadió, mostrando un abrigo y varias prendas. Mateo aceptó todo con manos temblorosas, pero lo que más lo conmovió no fueron las donaciones, sino el gesto en sí. «Martín, esto es más de lo que esperaba. Ni siquiera sé cómo agradecerte». El niño sonrió con timidez. «No tiene que agradecerme nada. Usted ya me enseñó algo importante». Mateo respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «No todos los cambios son fáciles, Martín. Mi vida ha sido dura, pero te aseguro algo, tu empatía ya cambió mi mundo». Martín se quedó unos minutos más con Mateo, ayudándole a organizar las cosas. Mientras hablaban, notó que las personas que pasaban por la calle comenzaban a mirar a don Mateo de manera diferente. Ya no era solo un mendigo en una esquina, ahora era alguien con una historia, alguien que importaba. Cuando regresó a casa, Martín se sentó junto a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer teñía el cielo de naranja. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las comodidades, sino en la capacidad de conectar con otros y ofrecer una mano cuando más la necesitan. Esa noche, al cerrar los ojos, Martín supo que había cambiado. Y aunque era solo un niño, entendió que a veces los pequeños actos de bondad pueden iluminar las vidas de quienes más lo necesitan. Detrás de cada rostro hay una historia, pensó. Y sonrió.